recuerden, ya no hay más fecha de retiro, o sea, ya ahora sí quedamos al final. Solo serían 10 ATP. ¿Cuántos? 10 ATP. Su compañero ahora ya redujo la edad, ya redujo 10 ATP. Su compañero ahora va con los decimales, su compañero dice 12,5. ¿A quién le creen? 10, 12,5. Ya fue ya. ¿Tu compañero se retiró, el de la apuesta? Estoy pensando, voy a comer. Ya, ¿qué dicen, chicos? ¿10 o 12,5? 12,5. Vamos a ver. De firuvato para acetil-CoA, el proceso se llama descarboxilación oxidativa. ¿Y qué se obtiene de la descarboxilación oxidativa? Un NADH. ¿Ok? NADH. Listo. Del ciclo de Krebs, ¿cuánto es que se obtiene? 3 NADH, un FADH2 y un GTP-ATP. Listo, ya, ahora sí. Y yo les digo que está funcionando, no sé, les voy a decir ahora que está funcionando la lanzadera de glicerol 3-fosfato. ¿Cuántos ATPs? A ver, ¿sirve o no sirve la lanzadera? 11,5. Eso, compañero, redujo 12,5. Ya. Puede ser la lanzadera de glicerol 3-fosfato o puede ser la de malato aspartato o no sirve ninguna de las dos en este caso. Cualquiera de las dos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sirve o no sirven las lanzaderas en este momento? ¿Y por qué no sirven en todo caso? Sirve. No, en este caso no estaría sirviendo porque solo estamos agarrando, o sea, la glucólisis ya no contaría porque de frente estamos agarrando el aminoácido para convertirlo en piruvato y los NAT que adquirimos de la glucólisis son los que tienen que ir para la lanzadera y en este caso no estamos utilizando eso. Perfecto. Su compañero se dio cuenta de que yo los he querido engañar porque en la glucólisis es donde se fabrica el piruvato, pero en la glucólisis es donde salen los NADH, y eso está en el citosol, y en este caso este NADH no puede ingresar a la mitocondria, entonces no, ahí sí necesitaría la lanzadera. Pero el NADH ya está dentro de la mitocondria, entonces no necesito lanzadera, como su compañero estaba matándose por eso. Está bien, si no necesito. Ahora entonces ya saben que no necesitan la lanzadera. Ahora, ¿cuántos ATP necesitan? ¿Cuántos ATP necesitan? Ahora ya es matemática básica. ¿Cuántos NADHs? 1. ¿Cuántos ATP por NADH? 2,5. 2,5. Ahora, ¿aquí cuánto sería? 3. Ya, 3 por 2,5. 7,5. Muy bien. Este es el número 1, ¿sí? 1 por un FADH. 1,5. 1,5. Este. 1. 1. Ahora. 10. Ah, no. Sí, bien. No, sí, 10. 10. Claro. 2,5 más 7,5 es 10. Perfecto. ¿Qué más? No, o sea, solo en esa suma 10 todavía no cuento el 2,5 del... Ah, ya. Sí. Entonces todo sería 12,5 como dijo su compañera. ¿Ok? Entonces, en el examen les voy a tomar algo parecido con esto. Les voy a decir, tengo, no sé, 500 glucosas, 200, no sé,
glutaminas y 300, no sé, aspartatos. ¿Cuántos ATP voy a tener? Ya fue. Se multiplica por 2. A ver. Entonces, ¿cuánto saldría? Para hacerlo más rápido, para que no estén... Ojo, son números grandes, pero como yo les tengo fe, yo sé que son... Como son números Sí, grandes, ahí yo sí. sé que ustedes... Como ustedes... ¿Qué? No. No. ¿Por qué? Claro, sin decimales. Un decimal máximo de... Ya, a ver. Vamos a hacerlo algo más rápido para poder avanzar. Si fuesen 5 glucosas, 2 glutaminas, 2 glutaminas, el aspartato lo dejamos para después. Entonces, las diapositivas que faltaban eran justamente hablar sobre la relación de los aminoácidos y cómo algunos aminoácidos entran en lugares específicos. Entonces, por ejemplo, en el piruvato tenemos que entrar la alanina. La alanina se convierte en piruvato, la serina se convierte en piruvato, la treonina, la glicina, la cisteína se convierten en piruvato. Pedro, silencio. Ellos se convierten en piruvato. Tenemos también, por ejemplo, algunos aminoácidos que se convierten en acetoacetato. Por ejemplo, la lisina, el triptófano, la tirosina se convierten en acetil-CoA. Entonces, ustedes van a tener que recordar los aminoácidos que hemos, los más resaltantes, los que hemos ido viendo durante toda la clase. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, ¿en quién se transforma? En glutamato. Y el glutamato con glufamino, ¿en quién se transforma? Glutamina, ¿no? Ese es uno de los más obvios. La alanina, ¿de dónde sale la alanina? Del piruvato. El oxalacetato, ¿en quién se transforma? También lo hemos visto. Citrato. Citrato no es un aminoácido. Aspartato. Metionina no. Aspargina. Aspartato. Aspartato. Son los más obvios, ¿no? Creo que esos son los que más les voy a tomar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos ATPs habrían si es que entran 5 glucosas y 2 glutaminas? A ver. Cinco, 2, 10. Son 36, ¿no? De una vida. ¿Ah? Pero ya que es 36. Glutamina. ¿Listo? ¿Cuántos? 180. Ya. Cada glucosa son 32 ATP, 32 por 5, 160. De glutamina a glutamato deja una dacha 2.5 y cada nuevo pasa por cada Buenos días, que no le algo digo que nos está preparando todo el ciclo. Bueno, 7.5 por cada glutamato más los otros 2.5 dan 9 por 2, 16. Perdón. Claro, 16 más los otros dos ATPs del
Ya. Viene otro para calcular esto. 58, 56, ¿por qué? Porque la contamina entra como más fácil de glutarato. El glutarato antes de esa vía se ha eliminado una H, pero como va directamente se va a descontar una H de supercreps, entonces no sería 12,5, sería 10. Entonces como son dos. Nosotros saldría de, o sea, puede haber 58 a 56 ATPs. De 56 a 58 de sus compañeros. De 56 a Pero si la 58. glucólisis, ¿cuánto fue? ¿Todos de La acuerdo? glucólisis llama 170. Sí, 78, sí. Ah, no. Me confundí multiplicar. ¿Cómo que eso confunde multiplicar? No, es que solo conté una glucólisis, o sea, una glucosa. Dime 89. Compañera dice que cree en 89. 180. Tu hermana también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se me va la plata? Claro. Profe, ¿puedo decir otro valor? Sí, puedes decir lo que quieras. No, es que me da vergüenza decirlo porque está mal. Me va a burlar por eso. No, yo cuando me he burlado. Pero bueno, a mí me sale de 200 a 210. Ok. 200 o 210. 180. ¿Ustedes? ¿Cómo mi padre? ¿Cuánto? 132.7. Lo bueno es que esa pregunta va a decir ¿Cómo se va? cosa que sí, si no le das el valor es fácil colocar X o Y. No, por dentro del pantalón. Claro, no, ahí. 50 minutos. El examen tiene 4 preguntas ABC, ABC, ABC. Igual es un poco seguramente entramos. ¿Lo desarrollamos o lo dejamos un ratito más? Desarrollo. No desarrollo. Hola, sí. Ah, claro, una glucosa. Una glucosa, ¿cuánto te da? 2 piruvatos. Una glucosa te da 2 piruvatos. Ah, entonces está bien. Pues firmatos son 16 en total, ¿no? Sí, 16 a... De 16 a 18. 16 a... No... 16 a 19. ¿Por qué 19? Si fuese 19 terminaría con 36 36. a 38. Te da de 36 a 38... No sería de 34 a 36. Sí, sale 36 a 38. Correcto. Sí. De verdad, ya no sé qué creer. Uno es 34 y 38. Por ejemplo, este me dice 36, 38, este me dice 36, otro me dice 34, 38, 36. No estoy mareando, ¿sabes? ¿Listo? ¿Se rinde? Ya estamos. Ya estamos.
Me preocupa porque hasta ahora no me he preguntado qué lanzadera van a usar. Claro, porque va a estar más Pero medio. ahí está, claro, pero ahí está de 200. Depende de la cantidad que se usa. Y ahí ya me voy preocupando. Después de que me he pasado 15 minutos sin haberme preguntado qué lanzadera uso. Dime. ¿Cuándo? 295. 195 ahí y 205. Ya. Ahí está, esa es una buena respuesta porque me está diciendo los valores para las dos lanzaderas. Profe, pues yo también. ¿Tú qué? Yo también le puse. De 200 a 210. Ya que se viene es diferente. Claro. Buenas noches, me Valeria. preguntarán entonces la descarboxilación oxidativa tampoco se haría. Entonces les contaría menos 12 más. Úsalo con las dos, dime los valores de las dos. La diferencia va a ser Ya, profe. La diferencia de usar las dos lanzaderas debería ser De 10. de 10. Ya, profesor. Es la de rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues no tuvimos la despedida, solo que 5 segundos. Profesor, es la de rojo. Lo que tu compañera decía. Sí, es la de rojo. Ya, a ver, vamos a desarrollarlo ya que está en la pista. Vamos entonces. Ya, entonces tenemos primero la glucosa hasta piruvato. ¿Qué se obtiene de la glucólisis? ¿Cuántos? 2 nataches. ¿Qué más? 2 ATPs. ¿Cuántos piruvatos? 2 piruvatos. Entonces acá tengo ahora la descarboxilación oxidativa hasta acetil-CoA. ¿Qué es lo que tengo de la descarboxilación oxidativa? Un atache, pero como estamos por 2 nataches. Listo. Viene el ciclo de Krebs. ¿Cuánto tengo del ciclo de Krebs? 2 acetil-CoA. ¿Tendría acá cuántos? 3 nataches. 6 nataches. 2. ¿Cuántos? 4 patache 2, 2 ATPs. Listo ya. Entonces, ¿cuántos serían 6 natache aquí? 6 por 2,5. 6 por 2,5. 15. 4 por 1,5. 6. 2 por 1. ¿Cuánto sale eso? 23. ¿Qué? ¿Cuántos fataches serían? 2 fataches. Profe, yo dije 2. ¿Este sería entonces cuánto? 3. No, ¿Cuánto sale eso? detoxidación. Ya. Ahora, del natache, ¿cuánto salen estos nataches?
ATP, son 2 ATPs. Y ahora este 2 natache, TP, ¿puede salir cuánto? 3 o 5. Listo. Entonces, ¿cuánto sale? 20 más 5. 25 más 2. 27. 27 más 3. 30 o 35. 32. 30 o 32. Hasta ahí estamos bien, a partir de la glucosa. ¿Cuántas glucosas tengo? Sí. Con 5 y ahora. 30 por 5. 30 por 5, chicos. 150. 32 por 5. 160. Ya. Entonces, solo con las 5 glucosas tenemos 150, 160. Ahora vienen las glutaminas. ¿Cómo quién entra la glutamina? Alfa Z glutarato. Tenemos acá el acetil. Y tenemos acá el ciclo de Krebs. Tenemos acá el alfa-cetoglutarato. ¿Cuántos ATPs a partir del alfa-cetoglutarato se terminar el ciclo de Krebs? Ok, 2 nataches, un FAT-H2 y un GTP. ¿Cuánto sale eso? 7,5. 7,5 por 2, 15 más 150 ¿Qué? No, profesor. El 15 no. 165 y el otro. Listo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el error? ¿Me equivoqué yo o dónde está el error? Está todo bien. A ver, vean, verifiquen si no me equivoqué. ¿Por qué? Claro, espero que va a ser, no sé, 1500 calorías, 1500 glucosas cuando... ¿Qué? Lo único que le van a poner es más ceros, no es mayor cosa. No, es el número exacto. ¿Ah? Porque no les he dado acá si no les doy el, ¿cómo se llama? Acá no es un rango, acá es o 150 o 160, no es, o sea, no es 151 o 152, o sea, es uno o el otro. No es que sea un rango, Exacto, no es un rango. simplemente son valores Es o 150 o 160. Claro, solo depende de la lanzadera. O sea, usted en el examen nos puede preguntar, estamos utilizando tal lanzadera y no tenemos que poner, o sea, de lo que nos Si no sale. le digo la lanzadera, me dicen los dos valores. ¿Qué sería como eso? 150 o 160. Eso es solo. ¿Cómo? Hay que tener Acá no se Ah, porque puede ser GTP. Lo que pasa es que el GTP tiene la misma energía que un ATP, por eso lo estamos considerando como ATP. O sea que puedo hacer el cambio. ¿Listo? Ya tienen 7 puntos ahí. Pero que se fija que así no va a preguntar. ¿Qué? No. ¿Cómo? Ah, no. Ya vamos
Me dicen cuando puedo borrar. A, B, C, D. Esta es una D. ¿Una D? Claro, A, B, C. Esta es la D. Entonces, ¿sabe para qué pasa? Defina tanto. ¿Para qué pasa? Solo para que no lleguen al cuerpo. No, 5 pasa con 20. Por eso no lo puse agregar. Y las patas Claro, pues te refiero cuando se detecta. Sí, por eso pero me refiero cuando se adapta. Porque ellos utilizan una H para ya puedes ver. Profesor, en caso de que nos pregunte del aspartato, ¿qué pasa a oxalacetato? ¿Lo tenemos que poner como que pase otra vez a piruvato o de frente? No, porque es piruvato. Claro, porque el oxalacetato también puede pasar a piruvato. Claro, pero eso es el gluconeogénesis. Claro, pero entonces solo tendríamos que decir que de frente del oxalacetato, ¿cuánta energía da, por ejemplo? Sin ser gluconeogénesis. Claro. Listo. Ya, ahora sí, esto es lo que nos faltaba. Salió de la semana pasada. A la mierda. Por eso nos salían 2 valores. ¿Biología? ¿Cómo te puedes Se usó ¿Cómo que con 14? Ah, claro, sí, Claro, sí, digamos, si había un peso que también por ahí dice, hay 20 opciones. Pero como van a ser con una semana de estudiar. Tenemos a nuestro amigo el pintor, Leonardo DiCaprio. Ya. A ver, chicos. Entonces vamos a comenzar con la siguiente biomolécula. La siguiente biomolécula es los lípidos. ¿Ok? Comenzamos entonces a hablar de los lípidos. Al finalizar la sesión de describe el proceso de gestión de lípidos exógenos y las reacciones y síntesis de gradación de ácido graso a través del ejercicio. De este tema tenemos que llegar sí o sí, aunque tu bus te deje, tenemos que llegar hasta beta-oxidación, porque el examen está a beta-oxidación. Beta-oxidación es la degradación de los ácidos grasos. Entonces sí o sí tenemos que llegar hasta beta-oxidación. Lo que sí, en beta-oxidación ustedes van a tener la degradación de ácidos grasos número par, número impar, saturados, insaturados. Entonces, porque soy buena gente, les voy a tomar solo si es par y si es saturado. No les voy a tomar si es impar y si es insaturado. Solo les voy a tomar el primer caso, que es cuando son saturados y cuando son números par. ¿Okay? Para que después vean que yo también los estoy apoyando. ¿Está bien, chicos? Gracias, profe. Profesor, ya se asustó ya. ¿Cómo? Ya se ha asustado ya. No, tranquilo, yo estoy consiguiendo buenas promociones. Listo, sí. A ver, no dicen nomás para poder traer platos, ¿no? Vamos a hacer que traigas platos de tu casa. Por lo menos te pagamos el Rappi. Bien, chicos. Entonces, funciones que. ¿Cuántos ¿Otro lápiz? No. Bueno, ya entonces ya. Sí, tenemos que razón. No.
Sin break, creo que sin break conseguimos hacerlo. Déjame avanzar y vamos viendo. Aprovecha este, ¿no ves? Aprovecha porque esto va a ser pronto. A ver, la función de los lípidos. Estoy cambiando de voz. La pubertad. Eso y cambio de dientes. Estoy más cerca de los dientes postizos que el cambio de voz. A ver, chicos. Función estructural. Los lípidos van a tener una función estructural porque van a ser parte de las membranas celulares. Y dentro de las membranas celulares, ¿ustedes recuerdan cuáles eran los lípidos presentes? Los fosfolípidos. Los fosfolípidos, los fosfolípidos eran un tipo. ¿Qué más? Aparte de fosfolípidos, ¿qué otro lípido hay? ¿Qué otros lípidos había dentro de la membrana? Colesterol, muy bien, en el caso de las células. ¿Qué células tienen colesterol en la membrana celular? ¿Las eucariotas? ¿Todas las eucariotas? Sí. No todas. El hongo nunca va a tener un colesterol, tiene el aldosterol el hongo. Pero en el caso de las células animales eucariotas sí tenemos colesterol. ¿Ok? Bien. Después tenemos función biocatalizadora. En la función biocatalizadora no confundan lo que es o sea, lo primero que uno entiende cuando escucha un biocatalizador es recordar. ¿Qué cosa es un biocatalizador? ¿Ah? Acelerar reacciones. Y lo primero que ustedes van a recordar son las enzimas, ¿verdad? Ya, en este caso, cuando leen la palabra biocatalizador, no quiero que imaginen que los lípidos trabajan como enzimas. Lo que hacen los lípidos es trabajan como cofactores de estas enzimas. ¿Alguien recuerda cuáles eran las vitaminas liposolubles? K, A, D, E, ¿no? Queda. Ok, ADEC. Así me acuerdo. Listo. Los alcalizadores. Otra función es función reguladora. Cuando hablamos de función reguladora, nosotros estamos refiriendo que estos lípidos pueden servir como segundos mensajeros. ¿Qué cosa hace un segundo mensajero? Estimula una respuesta. Estimula una respuesta dentro de la célula. ¿Okay? Porque el primer mensajero va a llegar al receptor externo de la membrana, pero dentro de la célula necesitas ampliar el resultado. Entonces eso sería una función de segundo mensajero. Y otra es la función de reserva. Reserva energética. Recordar ahí, por ejemplo, los... ¿Cómo? Calórica. Reserva calórica. Sí, energética porque se va a terminar esta zona como calor. Sí. En este caso tenemos que los lípidos, sobre todo en aquellos animales que, por ejemplo, hacen hibernación, ¿no? Los osos pan. Los osos pan. No, los osos en general. Yo Los osos en general, o incluso nosotros cuando estamos en época de ayuno, en la época de ayuno nosotros terminamos sacando la energía a partir de los lípidos que normalmente tenemos acumulados en la cintura. ¿Cómo hace la serpiente? Cuando bruma, no se van a poner grasa. ¿Cuál es el órgano que está encargado de procesar a todos los lípidos? Va a tener la función del procesamiento dentro del cuerpo en el hígado. ¿Okay? El hígado, pobre hígado. Todo lo que lo hace todavía tiene que sufrir con las grasas. Entonces, el hígado va a ser el encargado de recibir las grasas, de procesarlas, de fabricar moléculas como el LDL, de poder procesar el colesterol y sintetizar sales biliares. Entonces, aparte de las grasas que entran en tu dieta, pueden ser todavía las grasas que están endógenas, que ya han estado en los adipocitos y ya se han sido liberadas, van a llegar al hígado y el hígado los va a procesar. ¿Okay? El hígado va a ser el responsable de todo eso. ¿De qué están constituidos los más conocidos? Van a estar constituidos de triglicéridos. Son los triglicéridos y tienen
un glicerol que está conformado por 3 ácidos grasos, por 3 carbonos, y están unidos a 3 ácidos grasos. Otro nombre para los triglicéridos son acilgliceroles, ¿no? Tri es de 3, acil es el ácido graso, glicéridos es del glicerol que está en el centro. Triglicéridos o triacilgliceroles o grasas neutras lo pueden conocer, ¿ok? Esos son los más conocidos. Dentro de estos, los más conocidos, el problema de tener una alta concentración de ellos es la presencia de la aterosclerosis, de las placas ateroscleróticas. ¿Y por qué se fabrican por qué se fabrican estas placas en las arterias o en los diferentes capilares? Esto se fabrica por la presencia de las... ¿Ustedes recuerdan los colesteroles buenos y malos? ¿Cuáles son los colesteroles buenos? ¿Qué? ¿Cuáles son los colesteroles buenos? Los HDL son los buenos. ¿Y los malos? Los LDL. Ahora, ¿por qué son buenos o por qué son malos? ¿Por qué? Se acumulan. O sea, es más difícil de grabar. Es más difícil de degradarlos. Primero la función. Primero en lo que respecta a las funciones. La función de los LDL, que son los colesteroles malos, es distribuir el colesterol al resto del cuerpo. El LDL lo que hace es lleva el colesterol desde el hígado al resto del cuerpo. Eso hacen los LDL. Llevan el colesterol del hígado al resto del cuerpo. Y los HDL lo que hacen es recogen el colesterol del resto del cuerpo y lo llevan hacia el hígado. Tápate la boca cuando bostezas. ¿Ok? Entonces, el HDL recoge el colesterol del cuerpo y lo lleva al hígado. Y en el hígado el colesterol va a ser procesado para formar las sales biliares y van a ser descartados de esa forma. Bien, entonces lo primero es su función. Si tú tienes una elevada cantidad de LDL, quiere decir que tienes una elevada cantidad de colesterol que va a estar siendo distribuida a todo el cuerpo. Eso ya es malo. Otra cosa que es mala. ¿Alguna vez han escuchado el dicho no te metas a hacer cosas que no sabes? Sí. Todos los días. Todos los días. Entonces, ese dicho no fue escuchado por el macrófago. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa con el macrófago? El macrófago, con su intento de querer hacer todo, él tiene un receptor para LDL. El macrófago tiene un receptor para LDL. Entonces, exacto, ¿no? El macrófago dice, encuentra el LDL, dice, déjalo conmigo, yo lo voy a fagocitar. Exactamente, agarra y el macrófago se come al LDL. Solo que hay un pequeño problema. El macrófago se comió el LDL y no tiene enzimas para degradar al LDL. O sea, literalmente, si él hubiese escuchado el dicho, no te metas a hacer cosas que no sabes, él dejaba el LDL y no hacía nada. Entonces, el macrófago fagocita el LDL, porque tiene receptor para el LDL. El macrófago va a sufrir en ese momento un cambio morfológico y se va a convertir ahora en una célula espumosa. Y esta célula espumosa, tú tienes acá los vasos y la célula espumosa va a ir a parar a la pared de los vasos. Hasta ahí tienes a una célula espumosa, pero lo mismo que hizo este macrófago de no meterse en cosas que no sabe, no fue escuchado por el resto de macrófagos. Porque cuando pase otro macrófago y vea una célula espumosa, va a decir, déjalo conmigo, yo me encargo. Y va a ir y va a fagocitarse a la célula espumosa. Y te cuento qué es lo que va a pasar ahora. Otra vez indigestión. Y todos los macrófagos que comiencen a reconocer
a la célula espumosa se van a convertir en células espumosas y va a comenzar a crecer las placas ateroscleróticas. ¿Ok? Entonces, eso le pasa a todas las personas. Personas con presión normal, presiones con hipertensión, con hipotensión, con todas las tensiones que te imaginas, van a tener el problema de los LDL siendo fagocitados por los macrófagos. Ahora, ¿cuándo se agrava la situación? Cuando la persona tiene hipertensión y tiene LDLs altos. ¿Por qué? Si el riesgo de tener estas placas está presente simplemente por el hecho de tener LDL, te imaginarás que si tú tienes una alta concentración de LDLs, voy a tener muchas más placas. Entonces, el tener muchas más placas ya es riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Porque en cualquier momento, con una presión normal, la persona tiene una presión normal, la presión cuando pase por estos vasos donde el calibre es menor, esta presión puede hacer de que esta placa termine siendo expulsada. La termina golpeando y la libera dentro del torrente sanguíneo. Esta placa puede ir por capilares muy anchos, como también puede ir por capilares muy delgados. Y si es que viaja uno delgado, puede terminar simplemente incrustándose en el capilar y puede hacer dos cosas. Simplemente tapa este capilar, causa toda la necrosis del tejido que estaba siendo irrigado, opción 1. O la opción 2 es que crece tanta la presión en este vaso que termina rompiéndola y termina teniendo una hemorragia. Opción 2. Tenemos dos grandes opciones. O termina causando la necrosis del tejido, o termina causando una hemorragia. O termina causando entonces los ACVs, el infarto, sobre todo esto pasa cuando va a las coronarias o cuando va hacia el cerebro. Entonces, todos tienen la misma probabilidad que suceda. Personas con presión baja, personas con presión alta. Yo les comentaba durante la semana a sus compañeros que yo tenía un profesor, mi profesor de portugués, era un profesor donde toda su vida él comía saludable, o sea, desde lo que lo conocí, él comía saludable, no tomaba, no comía, no fumaba, no bailaba pegado, no hay censura, tenía una vida tranquilísima. Y se la pasaba toda su vida comiendo saludable, pasaba en el gimnasio. Un día estaba en el gimnasio, simplemente estaba en la trotadora, y él tenía peso, tenía un buen peso, tenía todo. Simplemente le dio una ACV, estaba corriendo la trotadora, se liberó, se salió el coágulo, terminó causando una ACV y se murió en el momento. Mi esposa en ese mismo año tenía dos amigas que también hacían lo mismo, también tenían una vida saludable, vegetarianas, una era vegana, la otra vegetariana, vida saludable en el gimnasio, también estaban en el gimnasio, haciendo deporte, simplemente creo que cargaron más del peso, hicieron mucha fuerza, se terminó liberando una placa, murieron las dos chicas. Ese mismo año murieron 3 personas en el gimnasio haciendo deporte con una vida saludable. Entonces, a partir de ese año, yo descubrí no ir al gimnasio. Gracias, Marta. Entonces, ¿por qué es? Y muchas veces, no sé si ustedes han escuchado personas que están en las trotadoras, personas que comienzan a estar en la trotadora que creo que tienen no sé, complejo de Cuy, que comienzan a querer correr por encima de la capacidad cardíaca, ¿no? Ustedes saben que las trotadoras tienen un marcador que te dice cuánto es la capacidad cardíaca y la persona simplemente quiere comenzar a correr por encima de su marcador porque se le dio la gana, ¿no? Entonces, normalmente tú podrías hacerlo si tienes una vida... Ojo, las 3 personas que le digo estaban acostumbradas al gimnasio, tenían años yendo al gimnasio y tenían una vida saludable y aún así fallecieron ante eso. Hay riesgo para todo, pero bueno, ya, decides ir al gimnasio, quieres correr como Cuy, ya, comienza a correr como Cuy, pero por lo menos comienza a tener un ciclo de cómo ir acostumbrando a tu cuerpo, progresivo. No que simplemente se te ocurrió que para septiembre quieres estar pesando 50 kilos y ahora comienzas a correr todo lo que no corriste en toda tu vida. No es así.
es peligroso. Más sobre todo si tienes hipertensión. Con la hipertensión te imaginarás que si los vasos disminuyen en calibre, la misma presión de la sangre va a ser mucho más fuerte y la probabilidad de que se liberen las placas es mayor. Entonces, pacientes que pueden tener un gran riesgo de tener justamente ACVs, y siempre te lo dicen, son personas que tienen hipertensión y los LDL altos. Entonces, cuando llega la persona con un LDL alto y llega con hipertensión y con LDL alto, entonces le van a decir, ¿sabe qué? Usted necesita bajar los LDL y sobre todo cuando tiene los HDL bajos. Es decir, usted tiene que subir los HDL, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Comienzas a tener que cambiar todo tu dieta, pero no es fácil. ¿Sí? No es fácil porque aumentar HDL quiere decir comenzar a consumir aceites saludables. ¿Y cuáles son los aceites saludables? Los saturados. La palta es un aceite saludable. ¿Sí? El bacalao. Los frutos secos. El bacalao. ¿Qué? El bacalao. El salmón. Sí. La trucha. Sí. Pero ahí viene la siguiente parte. Apenas el paciente escucha esa historia, comienza a comprarse toda la cosecha de palta que existe, o sea, va al mercado y es la persona palta. Todo come palta. Es sal. Porque recuerda que la palta es alta en grasas insaturadas, pero también tiene saturadas. O sea, no es que la palta fue hecha solo con grasas insaturadas. Tiene grasas saturadas y tiene grasas insaturadas. Entonces, no sirve de nada que durante esos primeros, porque esa va a ser clásica, a la persona le va a decir, tienes que aumentar los HDL, y la persona va a consumirte toda la trucha que pase por su delante suyo, nunca comió salmón, va a ser fanático del sushi, va a comenzar a comer todo saludable. Solo que esa persona va a terminar consumiendo junto a esos alimentos grasas saturadas y no va a equilibrarlo. Entonces es una dieta a largo plazo. Bajar LDLs y HDLs es un trabajo que va a demorar años, por lo menos 1 año, 2 años, poderlos equiparar. Va a ser largo. Otra cosa que van a tener que hacer es acostumbrarse a no comer tanta comida basura, tanta chatarra. Esos son altos en LDL. Y acá no estamos, gracias, y acá no estamos incluyendo a las grasas cis y trans. ¿No? Porque esa es otra historia. Acá solo estamos con la historia de los cis y trans. Acá solo estamos con las saturadas e insaturadas. Pero existe todavía la historia de las grasas trans y cis. Las grasas trans se encuentran mayormente en alimentos que son procesados. Casi todo alimento procesado tiene una cantidad de grasas trans. ¿Y cuál es el problema de las grasas trans? Es que aumentan el riesgo de cáncer en las personas. Aparte de poder acumular mucho más LDLs, también está relacionado con cáncer, por eso es que las grasas trans tienen que ser controladas. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos 2-3 años, en la época de Navidad, Totus tenía una producción enorme de panetón, como todos los panetones de Totus. Y justamente en esa época que iba a comenzar la Navidad, a inicio de diciembre, descubrieron que los panetones de Totus tenían una alta cantidad de grasas trans. O por lo menos en algunos ensayos salieron que tenían alta cantidad de grasas trans y les tuvieron que vetar toda la producción. Entonces creo que Totus liberó todo ese lote, porque ese año fue el único año que Totus no produjo panetón, o que no vendió panetón, porque estaban prohibidos. Entonces en abril, creo que en abril, mayo, liberaron todo el lote de panetón. Creo que era el único supermercado que vendía panetón en junio-julio. El panetón costaba 3-4 soles. Era una bestialidad de panetón lo que tenían, porque era todo lo que habían producido en Navidad, lo tenían que colocar antes que pase. Entonces produjeron eso. Entonces, van a encontrar otros tipos de panetón que les van a decir que tiene baja cantidad de grasas, ¿no? Pero casi todos los panetones siempre van a tener una alta cantidad de grasas saturadas. O sea, profesor, todo lo que tenga, o sea, grasas y trans es porque son casi siempre van a ser procesados. procesados, entonces todo lo que es de origen natural, por así decirlo, Hay una pequeña, sobre todo
derivados lácteos pueden tener pequeñas cantidades de trans. Pero hay, o sea, por eso hay valores topes, ¿no? Por eso es que normalmente... Y ahora con esto de los octágonos también vas a encontrar que dice alto en grasas trans. Ahora, obviamente que ese es el último de los octágonos que quieres. Sin grasas, sin sodio. ¿Ok? Pero sí la estaba pensando todo, ¿eh? Porque no se me acaban. Sí la pensé. Ok, chicos, entonces tenemos dos tipos de ácidos grasos. Tenemos los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los insaturados son los saludables, son aquellos que le dicen omega 3, omega 6, omega 9. Omega 9 no es tan saludable, pero bueno, para eso. Es también el aceite de la cabeza. Como el de emulsión está. ¿Sabes que durante una época, y si tú discutes eso, ves algunos artículos, te dicen cuál puede ser, porque en la selva, por ejemplo, tiene mucha costumbre de consumir productos con grasa animal, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces los tacachos, cuando haces los juanes, utilizan bastante lo que es la grasa del cerdo. Y eso es parte de la receta. Entonces, algunos estudios dicen que la grasa de los animales no es tan mala, porque evolutivamente nosotros lo hemos consumido desde el inicio. Otros sí te dicen que es totalmente malo. Entonces hay como que una especie de discusión. Yo me voy más por las grasas vegetales. Yo prefiero las grasas vegetales que animales. Pero sí hay como una especie de discusión más entre si es animal o vegetal. Primor vegetal. Incluso el aceite, no sé si ustedes han visto la manteca de palma, sachet, pues, claro, es una especie de sachet, ¿no? Una bolsa con una grasa de palma. También es un derivado vegetal que teóricamente debería ser saludable, pero tiene altas concentraciones de ácido saturado. Pero, por ejemplo, cuando nosotros pedimos, no sé, algo, generalmente chancho, el chancho en sí, como preparas la sartén, casi no es necesario, dicen, de ponerle aceite, porque él saca su propio aceite, por así decirlo, y la grasa, y eso mismo se fríe. Claro. ¿Eso sería malo, por así decirlo? Saturado. ¿Sería malo también? Claro, que estás haciendo grasa. Primero, estás sobrecalentando el aceite del mismo chancho. Eso es como se hace el chicharrón. ¿Alguna vez han hecho chicharrón? Sí. Yo tengo una freidora de aire y sale igualito y sin aceite. Ya nunca vamos a comer chicharrón. Ajá. Quítate la Pero es rico. Tiene que taparte las arterias de chicharrón. Si no, no es chicharrón. Normalmente, ¿cómo hace la chicharrón? O sea, primero se hierve. Lo puedes hacer con poca cantidad de agua, esperas que se evapore todo el agua, el chancho comienza a sudar su propia grasa y con esa misma grasa se comienza a freír. Solo que estás usando grasa saturada y la estás calentando. Entonces eso no es tan saludable. O sea, chicharrón nadie te va a quitar que es rico, pero no es saludable. No es bueno. Igual el tamal. El tamal es hecho con grasa de cerdo. De la selva. El tamal es yo, el tamal ese rojo presente. Claro, no la humita, la humita es del blanco. Ese es saludable. Ese es más saludable. De la selva que es la pata de galleta. No, este es igual de... Te pasaste la comida. Ya. Entonces, algunas cosas que ustedes no saben de los lípidos no se diluyen en el agua, los lípidos solo se pueden diluir en solventes orgánicos. Una cosa que es importante es que no se pueden hacer polímeros. ¿Qué quiere decir que no se pueden hacer polímeros? Habíamos visto que dos monosacáridos, un monosacárido con otro monosacárido se juntaban y formaban un disacárido. En este caso yo no puedo agarrar un ácido graso, juntarlo con otro ácido graso y sacar un diácido graso. No se pueden juntar entre ellos. En este caso, cuando estábamos viendo lo de los triglicéridos, no se estaban juntando dos ácidos grasos entre ellos, sino era un ácido graso unido con un glicerol y otro ácido graso. Pero no se pueden juntar dos ácidos grasos entre ellos. Algunas clasificaciones, clasificación simples, ácido graso, grasas neutras, ceras.
complejos fosfolicerio, glucolípidos, lipoproteínas asociados a prostaglandinas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos conforme vamos avanzando. ¿Dónde se metabolizan los lípidos? En la boca primero. En la boca. Por medio de la lipasa salival se comienzan a metabolizar en la boca. De ahí, en la época de los niños, o hasta, bueno, ustedes ya dejaron de saber hace buen tiempo, aunque les duela. Ya, ustedes ya no deberían tener más lipasa estomacal, ¿sí? La lipasa estomacal, gástrica, ustedes ya no deberían tenerla, normalmente en niños. Lo que ustedes sí deberían tener es lipasa pancreática, que es donde la mayoría de lípidos se degrada. Ahora, ¿ustedes hicieron ese laboratorio? Sí. Sí. ¿Les dio diferencia usando sales biliares o no les dio diferencia? Bueno, nosotros confundimos el nato H con la fenolftaleína. O sea, fueron echando hidróxido de sodio, nunca también con los... Sí, nunca, profesor. No te preocupes, que yo he visto cada cosa. Profesor, Algún día escribiré un libro de la cantidad de cosas que hacen ustedes. por su culpa de él, profesor. No, profe, eso como yo. Ajá. Es lo que Ya. yo decía, profe. Qué mentiroso. ¿Ese es? Ya, listo. Entonces, Barbie, vuelo. Ya, entonces chicos, ustedes vieron que las sales biliares son importantes para la degradación de lípidos, porque las sales biliares lo que van a hacer, es poder fabricar o poder presentar micelas o emulsiones, ¿no? Entonces las sales biliares van a ayudar así a que la lipasa pancreática pueda degradar mejor a todos los lípidos. Las sales biliares van a ser elementos anfipáticos, van a tener una parte hidrofóbica, una parte hidrofílica. Hacia la parte de afuera va a estar la parte hidrofílica y hacia la parte del aceite va a estar la parte hidrofóbica, y va a hacer que estas pequeñas emulsiones no se vuelvan a juntar. Diferente de lo que pasa cuando ustedes agarran agua y aceite y los sacuden en una botella, que después de un tiempo se vuelven a juntar las burbujitas. En este caso no se vuelven a formar porque tienen las sales biliares que las mantienen separadas. Por eso es que después la lipasa pancreática puede comenzar a degradar tranquilamente las gotas. Si fuese una gota grande, ella tendría que degradar primero por capas. Degradaría primero la capa más externa, iría más hacia la interna y así iría avanzando hasta terminar de degradar todo. En cambio, en el caso de las sales biliares, va a ser gotas pequeñas y va a permitir que la lipasa pancreática esté degradando mucho más fácil. Esto también te explica por qué las personas que no tienen vesícula, ¿no?, pueden consumir grasa, pero no la pueden consumir en grandes concentraciones. ¿Por qué? Porque si bien el cuerpo sigue fabricando la lipasa pancreática, no va a tener la misma capacidad, ¿no? Sin las sales biliares no va a tener la capacidad de poder degradar como si lo tuviese. Entonces por eso es que las personas cuando no tienen la vesícula pueden consumirlo, pero en pequeñas concentraciones o hasta que se vayan acostumbrando. Después se van acostumbrando y se vuelven. ¿Qué es lo que hace la hidrólisis de los triglicéridos? Los triglicéridos cuando son degradados, ahí se había hecho, la siguiente imagen le va a representar mejor. Nosotros tenemos los triglicéridos que tienen un colesterol en el centro y tienes 3 ácidos grasos. Tienen un glicerol en el centro y 3 ácidos grasos. Ácido graso 1, ácido graso 2 y el ácido graso 3. ¿Qué es lo que va a hacer la lipasa? La lipasa va a hidrolizar los enlaces entre los ácidos grasos de los extremos con el glicerol del centro. Entonces, la primera lipasa lo que va a hacer es degradar, por ejemplo, este es el 3, va a degradar
va a hidrolizar aquí donde estaba el ácido graso, lo va a hidrolizar y lo va a separar. Después nuevamente la lipasa va esta vez a hidrolizar el enlace del ácido graso 1. Lo va a separar, como este es tu carbono 1, tu carbono 2 y tu carbono 3. Entonces el carbono 1 ya no va a estar unido, tampoco va a estar unido el carbono 3 y solo va a quedar una sola ácido graso en la cadena 2. Entonces, en la cadena 2 queda un ácido graso, ya eso y como está en la posición 2, es el número 2. Como solo tengo un ácido graso unido en la posición 2, se llama mono. Como es un ácido graso, el sufijo de ácido graso siempre va a ser acil, 2 mono acil, y acá va a ser glicerol. Profesor, una pregunta, ¿esa hidrólisis también ocurre en la boca o generalmente sí o sí pasa? La lipasa no, la lipasa en la boca o en el páncreas va a ser lo mismo. Lo que pasa es que va a ser mucho más lento. Claro. ¿Ok? Entonces el proceso te va a liberar un 2-monacilglicerol y 2 moléculas de ácidos grasos. Bien, entonces ya tenemos que los triglicéridos han sido degradados. Los triglicéridos han sido degradados en la luz del intestino por medio de la lipasa pancreática. Ahí voy a tener el monoacilglicerol y 2 ácidos grasos. Ahora, este monoacilglicerol y estos ácidos grasos pueden reingresar dentro de las células y volverse a formar como triglicéridos, pero esto ya es dentro de las células de la mucosa del intestino delgado. Entonces, dentro de la mucosa de las células se pueden volver a formar los triglicéridos y después esos triglicéridos por lipasa dentro de las células pueden ser liberados al torrente sanguíneo. Hasta ahí estamos bien. Hemos degradado el lípido en la luz, ha entrado dentro de la célula, dentro de la célula ha pasado para la sangre, y ahí voy a poner entre comillas sangre. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que han sido procesados pueden tener dos destinos diferentes. Por un lado tenemos los ácidos grasos cortos, que son de 6 a 10 carbonos. Estos ácidos grasos cortos se van a juntar con la albúmina y van a viajar. ¿Sí? Se juntan con la albúmina y viajan hacia el hígado. Eso es en caso de los ácidos grasos cortos. Por otra parte tengo los ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena larga no viajan al hígado. Los ácidos grasos de cadena larga lo que van a hacer es viajar por el sistema linfático. Los ácidos grasos de cadena larga viajan por el sistema linfático y los ácidos grasos de cadena corta se juntan con la albúmina y viajan por la sangre. ¿Ok? Son dos caminos diferentes. El corto viaja así directamente al hígado por la sangre porque se junta con la albúmina, y los largos viajan por el sistema linfático, primero por los tejidos y finalmente van a llegar al hígado. ¿Cómo viajan por el sistema linfático? Para viajar por el sistema linfático ellos van a formar unas apolipoproteínas que se llaman kilomicrones. Claro, profesor, los ácidos grasos de cadena corta se necesitan unir a la albúmina para que viajen al torrente sanguíneo, o ellos normal pueden viajar libremente por el torrente No, sanguíneo? se tienen que viajar junto con la albúmina. Entonces, tenemos acá un pequeño gráfico. Tenemos un pequeño gráfico que nos va a apoyar. Tenemos acá en la dieta entran las grasas. Ya hemos visto lipasa destruye, me forman el 2-monoacilglicerol, me forman los ácidos grasos.
Los ácidos grasos de cadena corta viajan directamente al hígado junto con la albúmina por la sangre, pero los ácidos grasos de cadena larga van a formar apolipoproteínas o lipoproteínas que se llaman kilomicrones. Imagínense que el kilomicrón, ¿no?, es una bola, realmente es una bola de proteínas unida con lípidos, unida con ácidos grasos y colesterol. Entonces, el kilomicrón tiene esos tres componentes: colesterol, proteínas, ácidos grasos. Ellos van a viajar, van a salir por el sistema linfático. ¿Y cuál es la característica de estos kilomicrones? Como están llenos de ácidos grasos, cada vez que chocan a un tejido, el tejido en la parte externa, la célula del tejido en la parte externa que entra en contacto con el kilomicrón, tiene unas enzimas que son lipasas, que tienen la característica de poder retirar ácidos grasos. Entonces imagínate una pelota gigante de ácidos grasos largos, y cada vez que choca con un tejido, el tejido de la parte de afuera tiene una enzima que le roba los ácidos grasos. Entonces sería una especie de, no sé, delivery de ácido graso para todos los tejidos. Entonces él va por el sistema linfático, va chocando con un tejido. Cuando choca con el tejido tiene una enzima que le roba los ácidos grasos y se los deja al tejido. Entonces él sigue viajando, es una pelota de grasa, va viajando, y cada tejido que choca una lipasa, le roba de ácidos grasos. Y él sigue viajando por todo el sistema linfático, por todo el cuerpo. Obviamente que cada vez que va chocando, va perdiendo ácido graso, va perdiendo ácido graso, va perdiendo ácido graso, y el tamaño de los kilomicrones se va reduciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se convierte en un ácido graso, hasta que se convierte en un kilomicrón que se llama kilomicrón remanente. El kilomicrón remanente es el kilomicrón que era gigante, pero que se ha ido reduciendo por la cantidad de contactos que ha tenido con tejidos y donde ha ido perdiendo ácidos grasos. Y te va a quedar un kilomicrón remanente. Como kilomicrón remanente es que recién entra nuevamente al torrente sanguíneo. Entonces, cuando está como kilomicrón, viaja por el sistema linfático. Pero cuando ha perdido todos los ácidos grasos y se ha convertido en un kilomicrón remanente, ingresa al torrente sanguíneo y como kilomicrón remanente viaja al hígado. Como kilomicrón remanente. En el hígado ya se va a liberar todos los ácidos grasos, como habíamos visto al inicio de la clase, va a ser el responsable del proceso de todos los ácidos grasos, y en el hígado se va a formar las moléculas, no es el LDL que se forman moléculas que se llaman VLDL. Las LDL low, las VLDL son very low, son de mucha más baja densidad, y estas VLDL son sumamente inestables. Rápidamente estas VLDL pierden proteínas, pierden apolipoproteínas y se convierten en IDL. Y las IDL también son sumamente inestables. Pierden nuevamente apolipoproteínas y se convierten en LDL, y estas son las que normalmente son fáciles de cuantificar. Por eso cuando haces un examen de triglicéridos o de colesterol, te dicen cuánto es la cantidad de LDL, de HDL, porque son las más estables, las que son mucho más fáciles de cuantificar en sangre. Porque las VLDL y las IDL se perdieron muy rápidamente. Las VLDL. Profesor, el kilomicrón remanente ya va directamente al hígado. Ya viaja ahora, él ingresa al torrente sanguíneo y va al hígado. Como kilomicrón remanente. No, ya no. Ya no se une. Él viaja como kilomicrón de Profesor, Profesor, ¿cómo se llama? El kilomicrón remanente luego se va al hígado y se transforma viaja al hígado. El kilomicrón remanente va al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo va al hígado. Y en el hígado se transforma en BLL, ¿no? En el hígado él se descompone, ¿no? Deja los ácidos grasos y después el hígado va a fabricarte los LDL. ¿también pasa lo mismo con los ácidos grasos de cadena corta? Sí. Vale. Entonces acá tenemos la composición química de cada uno de ellos. Los kilomicrones, te das cuenta que tienen el ApoB48, las ApoC, la ApoE, la ApoA, que vamos a verlos ya la próxima clase, vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos.
Las VLDL, o sea, las que salen del hígado, tienen la ApoB100, la ApoC y la ApoE. Y si te das cuenta, de VLDL a IDL se han perdido algunos tipos de ApoC. Y después, el IDL para LDL ha perdido la ApoC y la ApoE y te queda solo la ApoC100. Que si tú lo comparas con el gráfico de hace un rato, lo que puede... Ven que acá hay unas líneas que te están diciendo del VLDL sale para el HDL, del LDL sale para el LDL, de IDL sale. Lo que está pasando es que el contacto entre estas lipoproteínas hace que se donen las apolipoproteínas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo mi VLDL que choca con un HDL, esta VLDL le va a entregar apolipoproteínas a la HDL. ¿Sí? Le va a entregar al kilomicrón. Entonces es muy fácil que pierdan. Son unas bolas de grasa que fácilmente pierden ácidos grasos, fácilmente pierden apolipoproteínas. Por eso es que se descomponen. Por eso que yo les decía que las VLDL y las IDL son sumamente inestables, porque fácilmente pierden sus apolipoproteínas y se transforman. ¿Cómo se almacenan los lípidos? Como gotas de grasa, como gotas de triglicéridos. Normalmente estas gotas de triglicéridos están dentro de los adipocitos que ya habíamos conversado, que ustedes tienen siempre la misma cantidad de adipocitos desde la pubertad hasta ahora. Y el problema está, por ejemplo, cuando a veces se hacen estudios de tejidos y se encuentran en el tejido muscular gotas o tejido graso. Porque no es normal que el músculo sintetice o tenga gotas de grasa, pero es cuando la persona está con sobrepeso que estas gotas de grasa comienzan a aparecer dentro del tejido muscular. Así tampoco es normal que el hígado tenga grasa, pero cuando la persona consume un exceso de grasas, o en verdad el hígado graso es más una consecuencia del exceso de carbohidratos. El exceso de carbohidratos se convierte en grasa. Porque si ustedes recuerdan su laboratorio de la semana pasada, cuando ustedes veían la cantidad de grasa por cada uno de los alimentos, ustedes vieron que había pequeñas cantidades, ¿no? A menos que te estés tomando todos los días un litro de aceite de palma o de aceite de frente, no tendrías por qué tener una gran cantidad de aceite en ninguno de tus alimentos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el hígado graso? Los carbohidratos se terminan convirtiendo en ácidos grasos. Bien, les doy 20 minutos. ¿Qué? Hasta las 9. Receso de 20 minutos.